Saludos a todos. Lo que vamos a hacer hoy va a ser la migración de una base de datos MySQL hacia una base de datos Oracle. Vamos a iniciar con esta configuración para crear usuarios. Esto va a ser en Oracle. El usuario se va a llamar Migration con el password escrito y va a ser agregado en la tabla Users. Vemos todos los privilegios que le estamos otorgando a este usuario, que va a ser el encargado de recibir toda la migración. Le damos los permisos para que la migración se lleve a cabo correctamente. Entonces, sobre Oracle Linux, donde está la base de datos Oracle, tenemos que crear un listener. La base de datos que vamos a utilizar de Oracle es la database 11G Enterprise Edition. Este es el listener que está configurado dentro de esta máquina. Este se encarga de escuchar o de recibir, estar verificando todos los datos que vienen desde la otra base de datos MySQL. Nuestra base de datos que vamos a migrar se va a llamar transportes público y verificamos que no tenga conexión todavía porque todavía no hemos hecho la migración. Efectivamente nos tira un error de nombres de usuario y password inválidos, por lo tanto no nos deja loguearnos. Entonces, ya verificado esto, sobre Windows XP nosotros tenemos nuestra base de datos MySQL sobre otra máquina. En este caso son dos máquinas virtuales. Aquí observamos que tenemos nuestro esquema, que es la base de datos de transportes público. Vamos a verificar todas las tablas. Está la tabla barco, la tabla carro y la tabla moto, todos con sus respectivas columnas, que son las que al final de cuentas se van a migrar. Vamos a ver todos los datos que tiene la tabla barco. Vamos a agrandar un poco esto, vamos a ver. Bueno, no deja aquí. Bueno, ustedes pueden ver aquí todas las tablas ya llenas de la base de datos. Repito, estamos en MySQL ahorita, verificando todos los datos que estén dentro de la base de datos. Ya verificados todos los datos, vamos a hacer nuestras conexiones primero con MySQL. Le damos un nombre a la conexión, el usuario. Vamos a probar ahorita y nos va a dar un error porque no le hemos puesto password. Entonces le ponemos el password a la conexión de MySQL, lo testeamos y nos da exitosa la conexión, salvamos y ya tenemos nuestra conexión con MySQL. Observamos aquí que se encuentra nuestra base de datos que habíamos visto anteriormente. Luego necesitamos una conexión para lo que es Oracle Linux. Vemos las propiedades, le damos un nombre, ese es cualquiera que nosotros queramos. Luego el usuario migration, que lo habíamos visto al principio, le ponemos un hostname, una conexión de tipo básico, el hostname con una dirección IP y el servicio, el nombre del servicio es primary.localdomain. Testeamos, exitoso, conectamos, vemos que todo esté correctamente. Luego necesitamos crear unos repositorios para la base de datos de Oracle Linux. Yo ya tenía unos repositorios creados, entonces vamos a eliminar el que ya tenía hecho para demostrar y crear uno desde cero. Ya se han eliminado y ahora creamos uno nuevo. Ok, ya está creado asociado con la base de datos de Oracle. Luego vamos a irnos a la base de datos de MySQL, la conexión, y le vamos a dar Migrate to Oracle. Nos va a abrir el wizard.
Son más o menos 9 pasos. El primero, más o menos una introducción, luego la conexión, el repositorio que habíamos hecho, sobre qué base de datos lo pusimos. Luego le vamos a dar un nombre al proyecto, en este caso práctica 3. Vamos a definir una carpeta donde se van a borrar todo lo que son los logs y toda la información que se va a generar. En este caso en el escritorio, una carpeta que se llama práctica 3. Seleccionamos. Si queremos podemos poner una descripción, en mi caso no lo voy a poner. Luego vamos a escribir la base de datos de donde vamos a migrar, en este caso en MySQL. La base de datos que queremos migrar la vamos a agregar a las bases de datos. Si queremos agregar varias, se pueden al mismo tiempo también. Seleccionamos transportes públicos, le damos Next. Nos especifica más o menos las conversiones de una base de datos a otra y luego el target o la base de datos donde se va a emigrar, o sea la base de datos final, que en este caso es la Oracle Linux. Seleccionamos, luego nos especifica más o menos lo mismo que habíamos hecho, la base de datos desde donde vienen los datos y la base de datos de destino. Entonces le damos Finish. En este caso tenemos un error, vamos a volver a hacer todo lo que es el procedimiento. Bueno, para que todo sea seguro vamos a volver a hacerlo con las mismas especificaciones de antes. El repositorio de Oracle Linux. Sí. El proyecto le vamos a poner práctica 3, solo que ahora es como la segunda versión. Okay. Sobre la misma carpeta que habíamos creado anteriormente, la base de datos de dónde sale. Agregamos la base de datos, transportes públicos, las reglas de conversión, la base de datos destino. Y ahora sí, vamos a ver, vamos a probar. Y bueno, ahora sí nos dice que está completamente exitosa la migración. Y para verificar esto vamos a ir a nuestra base de datos en Oracle Linux. Ahora sí vamos a intentar conectarnos como lo habíamos hecho anteriormente, con el nombre de la base de datos que hemos migrado. De una vez vamos a poner el password. Vemos que la conexión sí, está correcta. Y entonces verificamos lo que son todas las tablas que anteriormente las habíamos visto desde MySQL. Ahora la vamos a ver desde lo que es la base de datos de Oracle, ya después de la migración. Vemos toda la base de datos, perdón, la tabla abajo. La tabla carro. Son bases de datos sencillas únicamente para cuestiones de ejemplificar. Y la última tabla creo que es la tabla moto, si no estoy mal, vamos a ver. Sí. Y con esto pues tenemos todo lo que es la migración desde MySQL hacia Oracle. Gracias.